Buenas tardes a todas, a todos y a todas. Les agradezco mucho la asistencia y participación hoy día en la presentación del libro de la profesora Kala Hamel, Why Workers Organize, Contentious Politics, Enforcement and the State. La razón por la cual la profesora Hamel muy gentilmente aceptó la invitación para presentar su libro y realizar otras actividades en Santiago esta semana es dentro del marco del proyecto Fondesit 11-190233 en actitud de protesta, efectos espaciales y temporales de la protesta en Chile, que he tenido el gusto de estar realizando. Esta es la última etapa, el último año del proyecto, y creo que lo que va a compartir con nosotros hoy día la profesora Hamel está muy en línea con la temática del proyecto. Así que, de nuevo, muchas gracias, Carla, por viajar desde Miami. También aprovecho de presentar a la profesora Hamel. Ella es cientista política, doctora en gobierno de la Universidad de Texas en Austin, como yo, y profesora asistente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Miami. Le agradezco también muchísimo la disposición y la presencia hoy día a dos colegas, a la profesora Francisca Gutiérrez Croco de la Universidad Austral y también al profesor Pablo Pérez Ahumada de la Universidad de Chile, que gentilmente también revisaron el libro. Supongo que tienen algunos comentarios al respecto, y en ese sentido también vamos a escucharlo respecto a su lectura también del texto de la profesora Hamel. Así que sin quitar más tiempo le doy el espacio a Carla. Invitarme también para todos los esfuerzos que has hecho para organizar esta semana, y también a Francisca y Pablo para sus esfuerzos y comentarios en el libro. Agradezco mucho. Y a todos ustedes por estar aquí a las 5 de la tarde Colombia. Entonces, lo que voy a presentar hoy es mi libro, que el título en español es ¿Por qué los trabajadores informales se organizan? Acabó de salir con Oxford University Press y empezó con mi proyecto de disertación en la Universidad de Texas. Y cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Texas, yo estaba leyendo todos esos manuscritos de política de América Latina, de política de trabajadores en todo el mundo, y esas investigaciones estaban diciendo que los trabajadores informales no participan en la política, son aislados, son muy vulnerables, no organizan en sindicatos, y su organización es muy difícil, no influencian a la política nacional. Y ese chocaba con mi experiencia como una trabajadora informal en los Estados Unidos, donde yo empecé a participar más, y también con lo que yo estaba viendo en mi trabajo de campo de Bolivia, en que los trabajadores informales estaban organizados en sindicatos masivos, que sí participaban bastante en la política más local que nacional, pero estaban súper organizados. Entonces, yo empecé a investigar esa tensión entre lo que decían en las investigaciones hace entonces, sobre todo en ciencias políticas y sociología, y lo que yo estaba viendo en Bolivia. Y todas esas fotos que voy a mostrar en la presentación son de mi trabajo de campo en Bolivia. Esa es la oficina de un sindicato grande de como 2,000 personas en el centro de La Paz, que trabaja diariamente con el gobierno municipal. Y también cuando yo digo trabajadores informales, yo estoy hablando de gente que está fuera de la norma de trabajo en cualquier país. Entonces, gente que trabaja fuera de las leyes de trabajo y no cuenta con permisos, o si cuenta con algunos, pero no todos. Y sobre todo yo trabajé con personas que vendían en la calle. Entonces yo voy a usar los vendedores de la calle como un ejemplo, un caso de los trabajadores informales en general, y yo voy a usar ejemplos de Bolivia y de Brasil más que todo, porque esos son los lugares donde yo hice mi trabajo de campo, pero en el libro también hay más ejemplos de los Estados Unidos y de otros lugares en el mundo. Mi argumento del libro es que
Los trabajadores sí se organizan y participan en la política, pero vemos organizaciones masivas que tienen mayor influencia cuando las autoridades les incentivan a organizar. Y que eso pasa cuando los oficiales pagan o incentivan de otra manera las organizaciones y sindicatos masivos de trabajadores informales. Yo voy a hablar sobre las condiciones en que eso pasa y también cuando esas organizaciones masivas existen, estas organizaciones suelen autorregularse. Entonces es un tipo de control y una manera de regular el sector informal. Entonces yo voy la presentación va a tener como 3 diferentes etapas y la primera etapa es yo voy a hablar un poco más sobre los trabajadores informales del mundo y las organizaciones como son. Y después yo voy a hablar de la teoría del libro. Voy a brevemente hablar de los datos que yo tengo. Y finalmente voy a usar unos ejemplos de los casos que yo elaboré en mi trabajo de campo para ilustrar cómo esos procesos pasan en Bolivia y Brasil. Entonces, para empezar, yo creo que aquí en Chile no es tan sorprendente que hay muchos trabajadores informales en el mundo, pero cuando estoy presentando eso en los Estados Unidos están como ¡wow! Pero entonces las estadísticas que tenemos, los datos que tenemos de la Organización Mundial del Trabajo dicen que la mitad de los trabajadores en el mundo son trabajadores informales. Entonces tenemos 2 billones de trabajadores informales. Quiere decir que ese no es una categoría chiquita, olvidada, y estamos hablando de como la mitad del mercado del trabajo global. Y bueno, obviamente antes y afuera de las investigaciones académicas, hay activistas en el sector informal que han estado organizando esos sindicatos hace muchos años y que dicen que sí, hay muchas organizaciones, hay trabajadores informales en cualquier parte del mundo y en cualquier ciudad también hay personas que organizan sindicatos de trabajadores informales. Entonces, eso es lo que dice Renata Jablava, quien es una activista de trabajadores de la calle en la India. Y en América Latina, de esos 2 billones, tenemos 140 millones de trabajadores informales. Entonces, es un poco menos del promedio, pero tenemos obviamente bastante gente que trabaja informalmente en esa región. Entonces, con las organizaciones que tenemos en el mundo de los trabajadores informales, tenemos perdón, esa es otra lámina, voy a reempezar. En el libro yo tengo varias fuentes de datos y yo tengo 2 fuentes de opinión pública grandes que vienen de otras investigaciones. Entonces yo tengo datos del proyecto de opinión pública de América Latina, la POP, que tiene datos sobre toda América Latina en los últimos años, y hay unas preguntas en esas encuestas que me permiten identificar los trabajadores informales en esas muestras. Y yo tengo datos del estudio comparativo de elecciones, que también tiene como 40 países, y esas encuestas, la mayoría tiene unas preguntas que me permiten identificar personas que trabajan informalmente. Puedo hablar más de eso y 2 métodos que uso y todo eso, pero voy a cortar eso de la presentación por cuestiones de tiempo. Entonces yo tengo datos de 60 países y de trabajadores informales en 60 países, y en todos esos países tenemos trabajadores informales y tenemos trabajadores informales que se organizan. Entonces en los países donde tenemos datos podemos ver que hay gente organizándose. También de esas fuentes y también de otras investigaciones como los de Baker y Bochaya, podemos ver que si los trabajadores informales participan en la política nacional, tanto local, son
son gente que votan, que tienen contacto con sus representantes políticos y que protestan masivamente en varios diferentes lugares. Entonces, y no hay diferencias, esa investigación de Bakery-Wachaya muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de participación política de trabajadores formales y informales. Son niveles más o menos parecidos. Y también lo que vemos es que en algunos lugares hay organizaciones, pero son organizaciones pequeñas, chiquitas, que tienen solamente algunas personas, normalmente la gente que son más activistas, y en otros lugares tenemos esos sindicatos masivos. Yo tengo más interés en explicar los sindicatos masivos, y mi teoría aplica más a esos sindicatos más masivos que a esas organizaciones chiquitas. Pero lo que podemos ver de la POP, de los datos de la POP, es que en toda la región de América Latina hay trabajadores informales que organizan en cada país de 10% hasta más de 40% del sector. Entonces, tenemos muchas organizaciones por la región. Lo que podemos ver del estudio comparativo de elecciones, también que hay gente que trabaja informalmente en cada país y que se organizan, pero tienen más información sobre los diferentes trabajos y sectores de los encuestados. Entonces podemos ver que los diferentes sectores informales en esa encuesta, y podemos ver que hay gente en cada sector que se organiza. En sectores que son un poco más, donde el trabajo es más aislado, hay menos organización, como la gente que hacen productos en sus casas y llevan a las fábricas. Se organizan como 2% de esa población está en las organizaciones de trabajo, y en otros sectores como de agricultura tenemos hasta como 20% que están organizándose. Y también podemos ver los vendedores de la calle están en el promedio de los sectores aquí. Entonces, cuando estoy usando los vendedores de la calle como un ejemplo, no es un ejemplo extremo, es un grupo de trabajadores que están organizándose como en niveles promedios comparados a otros oficios. Entonces, yendo a la teoría que yo propongo, yo tengo 3 preguntas de investigación que yo quería responder, y con cada pregunta yo tenía más preguntas. Fue un proyecto de 10 años, entonces yo tenía demasiadas preguntas. Pero primero yo quería saber por qué se organizan la gente, algunas sí y otros no. Y después yo quería, cuando yo vi que las autoridades estaban involucrándose en esas organizaciones y empujando a los trabajadores a organizar, yo quería saber por qué estaban haciendo eso, porque no me parecía súper lógico al principio. Y después yo fui a ver y intentar explicar la variación entre las organizaciones que yo veo en diferentes lugares. Entonces, yo tengo una teoría que intenta responder a esas 3 preguntas. Y la teoría dice que, o propone que los trabajadores informales se organizan masivamente cuando los oficiales les incentivan a organizar, y que los oficiales ofrecen esos incentivos cuando hay un sector informal que sobrepasa las habilidades de los oficiales a hacer cumplir con las normas, y que esas actividades van afectando las carreras de esas autoridades. Cuando no afectan las carreras, las autoridades no hacen nada, y tenemos sectores informales bastante grandes que no son organizados. Cuando afectan a las carreras de las autoridades, intenten organizar a ese sector con esos incentivos,
y resueltan en esos sindicatos masivos. Cuando los oficiales quieren hacer el sector informal cumplir con las normas y tienen recursos, típicamente esos oficiales van contratando más policiales, más inspectores, más gente del Estado que van a hacer cumplir con las normas, y muchas veces esa es mucho más, lleva mucho más represión. Entonces eso es lo que vemos en lugares como los Estados Unidos, Francia, Brasil, creo que Chile también, porque yo vi los carabineros en un turbo con varios vendedores ayer y me parecía bastante, fue bastante parecido a lo que vi en San Pablo con la policía militar. Entonces contrata más policía, esa policía van reprimiendo el sector y ese toma más recursos de los trabajadores, quebra las organizaciones y no tenemos esas organizaciones masivas, tenemos esas organizaciones un poco más chiquitas. Yo tengo varias pruebas en el libro que usan varios datos cuantitativos para mostrar que vemos esas tendencias en varios diferentes lugares, no son solamente mis casos de Bolivia y Brasil. Puedo hablar más de esas pruebas y esos datos si ustedes quieren, pero no voy a hablar ahora por cuestiones de tiempo, pero pasaron las pruebas que yo tengo en el libro. O no hubiera sido publicado. Entonces ahora vamos a los casos. Entonces yo tenía 4 casos de diferentes municipios, 2 en Bolivia y 2 en Brasil. Entonces yo trabajé en El Alto y La Paz, en Bolivia, que son 2 municipios que tienen muchísimos trabajadores informales, sobre todo vendedores de la calle, y diferentes niveles de recursos y de recursos personales de los trabajadores. Y también trabajé en 2 distritos de Sao Paulo que también tienen diferentes recursos públicos y diferentes recursos de los individuales que estaban en el sector. En La Paz tenemos más o menos como 80,000 trabajadores de la calle, y la gran mayoría, como 75%, están organizados en sindicatos y asociaciones. Y en Bolivia no hay una diferencia grande entre sindicatos y asociaciones, son casi lo mismo. Y una de las explicaciones alternativas en la literatura sobre las organizaciones informales es que esas organizaciones surgen cuando no hay una presencia del gobierno. Lo que podemos ver con ese mapa de La Paz, que es de unos datos administrativos del municipio de La Paz, que muestra dónde están los trabajadores de la calle, es que esas organizaciones están en el centro de la ciudad, están donde está el gobierno, están trabajando abiertamente y no están en los lugares, o están pero no están tan presentes en los lugares que son más en las afueras de la ciudad. Entonces no es una cosa que aparecen cuando no hay el gobierno, aparecen también literalmente enfrente de la casa del gobierno. Entonces lo que pasa en La Paz es que tenemos un sector informal gigante, no hay muchos recursos en el municipio, y el municipio trabaja con esas organizaciones, con el sector, empujando a la gente a hacer organizaciones de trabajadores informales y empujando a esas organizaciones a autorregularse para hacer el sector cumplir con la norma.
Entonces, bueno, yo trabajé con varias diferentes organizaciones en La Paz. Uno era una organización de personas que hicieron servicios de boda y acabaron de hacer mi boda también en Bolivia en agosto. Y ellos estaban en el proceso de hacer la organización cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo. Entonces ellos explicaron, ellos me dijeron que hicieron nuestra organización justamente porque la alcaldía les dijeron que tenía que organizar para sacar permisos para seguir trabajando. Y esos permisos no hacen que la gente son formales, hacen que es un lazo con la alcaldía y hacen que la Guardia Municipal no les molesten tanto. Entonces, uno de los integrantes de la organización me dijo que salió nuestro permiso este año. Para eso nos juntamos con las champañeras, porque como personas particulares no nos lo querían dar, pero creando una asociación ayuda. Entonces, esas personas no necesariamente querían hacer una organización, pero hicieron una organización para trabajar con la alcaldía y sacar el permiso. También trabajé como vendedora de la calle en un mercado de ropa en el centro de La Paz. Y yo trabajé con esa vendedora, Isabel, que me explicó, que me dijo cómo funcionaban las organizaciones cuando ya estaban formados. Entonces, ella era parte de una organización de más de 2,000 personas que tenía como 50 años de operación, y ella me dijo que las asociaciones firman un acuerdo con la alcaldía que dice que seguirán las normas. Significa que la asociación fiscaliza. Pero si la alcaldía encuentra una irregularidad, escribe una carta a la asociación que dice que los afiliados no están cumpliendo con las normas y hay que fiscalizar. Entonces, ella me contó cómo las organizaciones se hacen ese papel de autorregularse, de regular a sus miembros, hacer cumplir las normas, y que esas organizaciones pueden hacer este trabajo mejor que la policía o la Guardia Municipal, porque conocen los mercados, conocen todas las personas y hacen un control social superior a lo que puede hacer el Estado. También yo hice un trabajo de campo con la Guardia Municipal, que son la policía que están encargados de fiscalizar los mercados. Y la Guardia dejó súper claro que son las organizaciones quienes hacen la fiscalización y que lo que ellos hacen es fiscalizar un poco, trabajar con las organizaciones y empujar los vendedores nuevos a afiliarse con una organización. Entonces, un comandante de la Guardia dijo, son los vendedores quienes hacen las denuncias, dicen que están vendiendo fuera del horario o nuevos asentamientos ilegales, son los vendedores que se regulan entre sí. Y otro comandante también me dijo, cuando yo pregunté, bueno, ¿cómo ustedes trabajan con los mercados y los trabajadores informales? Me dijo, bueno, primero les hacemos afiliar. Cuando hay ilegales en la calle, les mandamos a afiliarse con un sindicato. Después les mandamos a la dirección de mercados para la documentación. Entonces, la policía también está empujando a esos trabajadores a organizarse y trabajan con esas organizaciones después. Otra cosa que es súper interesante en Bolivia, hay sindicatos de brujos que trabajan en las calles y también son organizados y sindicalizados. Y cuando yo fui ahí a preguntar, pero ¿cómo es que ustedes tienen un sindicato de brujos? Pensaba que era como la pregunta más banal y estaban como, bueno, porque trabajamos en la calle, entonces tenemos que trabajar con la alcaldía, entonces tenemos que tener un sindicato. Entonces eso es una foto de uno de los mercados de los brujos. En Sao Paulo es bastante diferente. Entonces, en Sao Paulo hay un sector informal grande también. Hay más de 100,000 personas que trabajan en la calle,
pero solamente 1 o 2% de esos trabajadores en la calle son organizados de alguna manera. La mayoría no están en sindicatos, están en asociaciones pequeñas, informales, y 98% no están organizados de ninguna manera. En Sao Paulo yo también trabajé como vendedora de la calle, pero esa vez yo estaba vendiendo selfie sticks, ¿cómo se dice? Pouchy selfie. Sí, palito de selfie. En Sao Paulo, y fue una experiencia completamente diferente de Bolivia. En Sao Paulo estábamos vendiendo de una caja de cartón y teníamos que correr de la policía militar, que pasábamos como un tercio del tiempo corriendo de policía militar. Entonces era una actividad, un control de la policía que costaba mucho dinero a la alcaldía, que tenía que contratar policía para estar patrullando constantemente, y también sacó bastante lucro y bastante dinero de las personas que estaban vendiendo en la calle, porque tenía que pasar casi un tercio de su tiempo evadiendo las policías. Y las pocas personas que sí son organizados o en sindicatos, cuando yo fui a entrevistar a ellos dijeron que no están organizados por culpa del Estado, que son las acciones de los estados, del Estado que influencian esas decisiones a organizar o no. Entonces Paulo, que es que tiene un sindicato el único sindicato de trabajadores de la calle en Sao Paulo, dice, siempre tendremos vendedores ilegales porque el Estado no tiene interés en organizarles. Entonces él dice que si el Estado quiere organizarles sería otra cosa, y los vendedores que no estaban organizados también dijeron, ¿por qué vamos a organizar si el Estado nunca va a dialogar con nosotros? Como no hay chance de tener una política con el Estado, entonces no hay por qué organizarnos. Y yo también yo intenté entrevistar a la policía militar y no me dejaron. Entonces yo entrevisté a los inspectores de la ciudad, que son las personas que contratan a la policía militar, y también son las personas que vienen a decomisar los bienes y productos de los vendedores de la calle cuando les encuentran en la calle. Y los inspectores tienen una postura al sector informal totalmente diferente de las autoridades en Bolivia. En Bolivia, cuando dice, ¿por qué hay tanto trabajo informal? Dicen como, todos tenemos un derecho a trabajar, a llevar el pan de cada día, entonces no se puede prohibir que uno se venda en la calle, es necesario. En Sao Paulo dijeron cosas como ese inspector Mora, que dijo, no tienen nada que perder, no están preocupados. Son gente muy simple que vende de sus puestitos. Se les da un coñazo, y yo digo, como en un conflicto con la policía militar, no van a estar intimidados, van a volver al día siguiente. Entonces es un discurso mucho más duro contra la gente que venden en la calle, y obviamente no es la experiencia de la gente que trabaja en la calle. La gente que trabaja en la calle tienen mucho miedo de la policía, tienen hasta cicatrices de conflictos con la policía, y se afecta muchísimo y se intimidan muchísimo esos conflictos con la policía militar. Otra ventaja de trabajar entre Sao Paulo y La Paz es que hay muchos bolivianos que trabajan en Sao Paulo o que están en La Paz, pero trabajaban antes en Sao Paulo. Entonces yo podía ver cómo cambiaban la experiencia de los bolivianos en los dos diferentes lugares. Entonces, otra explicación alternativa es que es algo de los bolivianos, que los bolivianos se movilizan para cualquier cosa, se organizan para cualquier cosa, entonces es una cosa cultural de los bolivianos, y yo podía averiguar que eso no era
la situación. Entonces, esa vendedora, Isabel, con quien yo trabajaba en el Centro de La Paz, antes había trabajado en Sao Paulo y no hizo parte de un sindicato cuando estaba en Sao Paulo, pero cuando volvió a La Paz, la primera cosa que ella hizo era afiliarse con un sindicato en el centro de la ciudad para poder vender y tener su negocio. Eduardo es un organizador de la comunidad boliviana en Sao Paulo y él dijo que Bolivia y Brasil están en extremos opuestos. En La Paz, cualquier grupo puede bloquear las carreteras y la ciudad. El gobierno da demasiado poder a las organizaciones sociales. Pero aquí nadie hace nada, son dos extremos. Entonces, para Eduardo y para muchos bolivianos son los contextos políticos y las decisiones y posturas del Estado que hacen la diferencia entre los sectores informales y las decisiones de las organizaciones en los dos lugares o en los cuatro, incluyendo los otros casos, no son tanto las preferencias individuales o culturales o otra cosa. Bueno, entonces estoy llegando al final de la presentación y yo quiero dejar a ustedes con algunos hallazgos y conclusiones. Primero, yo quiero que todos sepan que los trabajadores informales organizan en cualquier parte del mundo. No es una cosa, es una cosa frecuente, no es una cosa infrecuente. Y también que ese libro propone que los trabajadores informales se organizan masivamente donde los oficiales incentivan esas organizaciones y no se organizan donde los oficiales opten por reprimir al sector. Y que cuando tenemos esas organizaciones masivas de trabajadores, no son perfectos para nada, no resuelven todos los problemas en el sector informal, pero sí pueden autorregularse de alguna manera y hacer sus miembros cumplir con las normas locales y nacionales mejor que la policía. Cuando los gobiernos locales y nacionales optan para reprimir el sector, no hace que el sector desaparezca, no acabe con el trabajo informal, que es normalmente lo que esos gobiernos tienen como meta con esas políticas. Lo que hace es que aumenta la vulnerabilidad de la gente que trabaja en ese sector y saca dinero de los trabajadores también. Entonces yo voy a dejar ustedes ahí. Gracias. Gracias. Ahora, para continuar un poco con lo que teníamos planeado, me gustaría invitarle, no sé si quisiera partir Francisca o Pablo con un comentario respecto al libro de Carlos. Ya, me parece súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. Venía conversando con Sofía, que fue la primera que me invitó a esta actividad, diciéndole que agradecía la posibilidad de leer un libro. Yo veo que muchos de ustedes trabajan en la academia, pero acá en Chile, la verdad que leer un libro es casi un privilegio. Estamos muy acostumbrados a estar produciendo, leyendo artículos y papers, y ya la posibilidad de leer un libro es casi una excepción, digamos. Y más cuando el libro toca las temáticas que a uno le interesan y que uno investiga. Conozco a varios de ustedes. Yo soy socióloga de base, especialista en trabajo, y he estado estudiando harto tiempo, sindicatos principalmente, pero también ahora último, justamente organizaciones de trabajadores que, si bien no son declarados completamente informales, de cierta manera lo están, que son los trabajadores de plataformas digitales. Entonces el libro me interpeló directamente porque se hace cargo de problemáticas que estamos estudiando en este mismo momento, de hecho.
Bueno, a mí me gustaría dar 3 razones por las que creo que el libro hay que leerlo. Hay que leerlo. Y no solamente nosotros como investigadores e investigadoras que abordamos estos temas, sino que también creo que es un excelente ejemplo para estudiantes en formación, para investigadores en formación. Primero, por algo que mencionó Cala, que es la importancia del sector informal y lo poco que sabemos al respecto. Como bien presentaba Cala, son millones de personas en el mundo que trabajan y que se ocupan en este sector, particularmente en América Latina. En países como México, Bolivia, claro, llegan como al 50%, en Chile no es tanto, pero con la pandemia se ha acentuado. O sea, si antes teníamos una ocupación informal cercana al 17%, hoy en día ya llegamos a 27%, o sea, ha subido muchísimo. Y además, algo que también se nos olvida cuando estamos en Santiago todo el tiempo, que la informalidad es muy importante en regiones. De hecho, donde yo estoy trabajando ahora, en Valdivia, en la región de Los Ríos, la informalidad llega casi al 40%. Entonces estamos hablando también, la mitad de las personas ocupadas trabajan en el sector informal. Y además también importante por otro tema, más allá del volumen, y es que no pasa solamente en América Latina, sino que en general en el mundo, toda la infraestructura de derechos laborales existe en función del trabajo formal, el empleo formal. Entonces, el trabajar en el sector informal no solamente te desprotege, sino que también empieza a minar un poco todo el Estado de Derecho laboral, si se quiere, que tenemos construido en base a una figura, un modelo de trabajo que es cada vez más la excepción y no la regla, digamos. Entonces es muy interesante. Además, y por eso decía, es muy importante el sector informal, pero al mismo tiempo sabemos poco al respecto. Y ahí en el libro hay una parte donde Cala se refiere a las dificultades que existen para estudiar el sector informal. Y que me pareció muy ilustrativa esa sección. Porque no solamente el sector informal es difícil de definirlo porque es muy heterogéneo, sino además, en general, es difícil estudiar o acercarse a los sujetos de estudio porque como están en actividades que muchas veces son directamente ilegales o en cierta medida no reguladas, son personas que no tienen tanta disposición a conversar al respecto. Entonces es un grupo de estudio muy difícil de abordar. Y por eso creo que la segunda razón por la que hay que leer este libro, creo que uno de los grandes, de los aspectos más positivos que tiene el trabajo de Cala es su estrategia metodológica, porque dada la dificultad del sujeto de estudio, del grupo de estudio y del tema que aborda, ella desarrolla una estrategia muy interesante porque complementa muchas estrategias de producción de información. Hace estudio de caso con etnografía en estas 4 comunas que mencionó, pero además utiliza datos administrativos, hace una encuesta, también entiendo, que ella misma diseñó, además utiliza información que está producida por otros proyectos, y todo eso lo cruza y lo triangula y te va reforzando esta teoría que ella desarrolla a partir de su experiencia de campo con múltiples datos. Entonces, es muy interesante el diseño metodológico que tiene el trabajo. O sea, creo que por eso también es un muy buen ejemplo nosotros como profesores y profesoras para mostrar a los estudiantes de cómo se resuelve el problema de un objeto de estudio y un grupo de estudio que es difícil de abordar. Bueno, me gustaría, no me voy a extender mucho, yo quería hacer un par de preguntas, comentarios, sobre todo a la luz de la experiencia y el conocimiento que yo tengo por las investigaciones que he hecho en Chile. Los estudios de caso que hiciste fueron, claro, en sistemas laborales muy distintos al chileno. Yo diría que el chileno se parece más al norteamericano, pero en un país latinoamericano, entonces tiene como toda la mezcla de... Entonces, por eso me surgían algunas preguntas, sobre todo respecto a la teoría que tú desarrollas y demuestras a través de los datos que produjiste. Ya, la primera tiene que ver con bueno, tú lo explicaste. Para simplificar mucho la teoría que plantea Cala, la decisión de organizarse en las y los trabajadores informales la ve o la retrata como una decisión estratégica en el fondo, ¿no? Nos organizamos en la medida en que los costos o los beneficios de la organización son mayores que los beneficios de la no organización. ¿Y qué es lo que determina esos beneficios? Cala nos dice los incentivos
que me entregan las autoridades. Me hace mucho sentido, pero también me surgen un montón de preguntas respecto a otros factores que al menos yo he visto en estudios empíricos en Chile. Por ejemplo, factores ideológicos o culturales, la misma confianza en la acción colectiva. El 2014 hicimos con un equipo de la UNAV una investigación con recolectores de basura, recolectores y recolectoras de basura, y ahí había una organización incipiente que se había organizado justamente porque, claro, el Estado había propuesto una ley que los integraba en el sistema de reciclaje en la medida en que ellos se organizaran. O sea, en ese sentido se cumplía mucho tu teoría. Pero había mucha resistencia de las y los recolectores, de hecho era una organización muy pequeña, y en parte esa resistencia, bueno, había muchos factores, pero una cosa que sorprendía era que muchos de ellos no se sentían trabajadores, se sentían emprendedores. Y es un discurso muy importante en Chile. O sea, en Chile puedo estar estacionando autos, pero me siento un emprendedor. Reparto dulces, vendo ropa en la calle y soy un emprendedor. Entonces hay también un tema ideológico muy importante que era desarrollado por las mismas autoridades, era potenciado. O sea, de hecho habían incentivos un poco contradictorios. Era organícese, pero usted es un emprendedor. Entonces eran incentivos un poco contradictorios que generaban ruido y que también generaban comportamientos divergentes en el grupo. O sea, algunos se organizaban, pero otros no se organizaban justamente porque estaban respondiendo a lo mismo que decía la autoridad. Entonces, uno es el tema ideológico. Por otro lado, también el tema institucional. Más allá de la capacidad que tiene el Estado de movilizar o no a la policía, también está el tema de los derechos laborales, que, bueno, ahí el Pablo quizás va a hablar al respecto. Nosotros en este momento, Rodolfo nos están ayudando, también colegas en Argentina. Estamos haciendo una comparación del trabajo de plataforma en Chile y en Argentina, y una de las diferencias que nos ha llamado la atención era que, si bien en ambos países estos trabajadores se han organizado, incluso al margen de los sindicatos tradicionales, que era algo que no esperábamos, porque en el fondo son trabajadores que no tienen un lugar de trabajo, están a la merced de los algoritmos, son trabajadores precarios, muchos inmigrantes, etcétera. Se organizaban, pero las organizaciones argentinas han perdurado en el tiempo y son más fuertes, y en Chile han tendido a desaparecer y cada vez están más fragmentadas e individualizadas. Y nosotros, para tratar de explicar esto, todavía no hemos analizado en totalidad el material, pero veíamos que el tema laboral era fundamental. O sea, en Chile los sindicatos no solamente son débiles, sino que se encuentran insertos en un modelo que no fomenta la acción colectiva. En cambio, en Argentina sí. En Argentina, los grupos que se formaron a raíz de la pandemia, los grupos de repartidores y repartidoras que se formaron a raíz de la pandemia, hoy en día están tratando de disputar con los sindicatos más tradicionales una posición oficial para poder negociar de manera formal. En Chile, las organizaciones no tienen esa posibilidad. No tienen esa posibilidad porque en Chile la negociación colectiva es netamente solamente es obligatoria a nivel de empresa. Por lo tanto, independiente que se formaran, ellos no iban a poder negociar con la empresa de manera vinculante y no había un incentivo. Entonces, mi pregunta va, bueno, están esos dos ejemplos, pero podría dar otros. O sea, también está el tema de cómo las mismas organizaciones incentivan o no incentivan la participación. Bueno, mi pregunta es, ¿qué rol crees tú que juegan estos otros factores que, si bien que inciden quizás de manera no tan consciente en el cálculo estratégico que hacen las y los trabajadores? ¿Cómo lo ves tú en el estudio? Eso es por un lado. Lo otro que te iba a preguntar, que también me llamaba la atención, dado que yo me he dedicado más al estudio de los sindicatos, que son organizaciones institucionales que tienen una historia y que tienen un respaldo institucional, etcétera. Entonces es diferente a estas organizaciones que surgen de trabajadores informales y que son más nuevas, etcétera. Pero la intervención de las autoridades, bueno, según tu teoría y lo que tú viste, ayudan a la organización de estos trabajadores. Pero mi pregunta es, ¿cómo incide esta misma intervención, esta suerte de cooptación que tienen las autoridades de las organizaciones de trabajadores informales, cómo incide eso en la vida que tienen estas organizaciones? En el tipo de organizaciones que se desarrollan, pero también en la continuidad que pueden tener estas organizaciones en el tiempo. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque en la discusión sobre la crisis sindical, si se quiere,
uno de los aspectos que se ha tematizado es que muchas veces las organizaciones los sindicatos que han sido cooptados por el Estado, si bien tienen más recursos institucionales, a la larga ese tema ha sido una de las causas también de su debilitamiento, porque los y las trabajadoras empiezan a mirar con desconfianza los sindicatos, justamente porque se vuelven una suerte de prolongaciones del Estado y ya no necesariamente representantes de los intereses de las y los trabajadores. Entonces, ¿cómo ves tú que incide esta intervención en la vida que tienen las organizaciones de trabajadores informales? Y por último, para no extenderme más, tenía más preguntas, pero voy a dejar espacio a Pablo para que nos ilumine con otras cosas. Tú lo planteaste acá y en el libro también insistes, Alberto, en eso, esta idea como de, bueno, la intervención del Estado que hace que se organicen los trabajadores y la suerte de cooptación que tienen las autoridades de estas organizaciones facilita el control del Estado, facilita el cumplimiento de la ley. Mi pregunta es, ¿cómo esto afecta las condiciones de los propios trabajadores? Digo, ¿en qué medida también los beneficia a ellos a mediano y largo plazo? Porque, claro, tú dijiste, no es que los formalicen, pero les entregan ciertas herramientas, pero incluso si lo formalizaran, o sea, hay que tener en cuenta que en América Latina, y el caso chileno también sucede así, el trabajo formal no te asegura mejores condiciones laborales. Y muchas veces es justamente esa la razón por la que las personas siguen y trabajan toda su vida en el sector informal. Porque si bien trabajan jornadas largas, no hay nadie que los explote, porque en el sector formal también se trabajan jornadas eternas, porque los salarios son malos, etcétera. Entonces, el sector formal y la formalización no necesariamente es algo atractivo para las y los trabajadores informales. Entonces, ¿cómo crees tú que afecta esta suerte de cooptación de la autoridad de las organizaciones a los trabajadores y las condiciones laborales de los trabajadores informales? Y con eso me voy a quedar. Muchísimas gracias. Para mí fue una muy rica experiencia haber leído tu libro y me abrió un montón de preguntas y ganas de hacer cosas con el sector informal. Gracias. Bueno, gracias primero, Rodolfo, por la invitación y a ti gracias por estar acá, Carla. Bueno, yo leí el libro y tal como Francisca, lo disfruté mucho, me gustó harto el libro y por varias razones. O sea, primero, por desde donde te posicionas tú, desde la ciencia política. Para mí, yo también soy sociólogo, como Francisca, y hay un agrado como ver agendas de investigación similar desde otras disciplinas que de alguna manera ayudan como a refrescar lo que uno mismo está haciendo y a, digamos, incluso a cuestionar lo que uno está haciendo en el buen sentido de la palabra. Me gustó mucho y por eso lo disfruté harto. Bueno, tengo un par de comentarios. Tenía pensado resumir como el argumento central, pero tú ya lo resumiste obviamente mucho mejor que yo, así que eso me lo voy a saltar. Pero hay varios aspectos que yo me gustaría destacar antes de hacer un par de preguntas que, digamos, para la reflexión en general. Primero, hay algo que yo valoré mucho del libro y es su claridad conceptual y su claridad metodológica. El libro, especialmente en los capítulos 1 y 2, se establece muy claro qué es lo que el libro estudia y qué es lo que no estudia. Por ejemplo, me gustó mucho la discusión respecto a por qué el foco está puesto en organizaciones y no en cualquier tipo de acción colectiva. Cuando esto hace la distinción entre, bueno, están las organizaciones, están los eventos de protesta, están, no sé, las redes de cooperación que pueden existir entre trabajadores y trabajadoras, pero tú dices, yo por razones, digamos, de peso me voy a enfocar en organizaciones. Esas son decisiones que yo creo que se valoran y la claridad con la cual se expone eso se valora porque uno sabe qué esperar del libro y particularmente qué es lo que va a iluminar el libro al ofrecer una explicación sobre, en este caso, dos ejemplos concretos de La Paz y de Sao Paulo. Bueno, una nota al pie, me gustó mucho la tabla 2.1, que es donde se definen los conceptos, que es, y que a mí me gusta, porque yo hago clase de... Bueno, ahí está Nicolás, que es apoyo docente de una clase,
y de la clase de métodos cuantitativos, y hablamos harto sobre la necesidad de operacionalizar conceptos y definirlos de tal manera que puedan ser medibles cuantitativa o cualitativamente, pero que puedan ser, digamos, identificables claramente. Y el problema que a veces ocurre en sociología, y acá yo diría en la sociología del trabajo, en parte de la sociología del trabajo, es que uno no cuesta a veces identificar claramente los conceptos, y por lo tanto uno a veces no sabe muy bien qué es lo que se quiere decir cuando se está haciendo un argumento. En este caso eso no ocurre, en parte porque la tabla 2.1 clarifica todo muy bien. A mí me gustó harto eso. En términos metodológicos, yo quedé muy impresionado y positivamente impresionado con la ambición, digamos, analítica, metodológica, y con la ambición en términos de recolección de datos que tú hiciste. O sea, hacer 160 entrevistas, hacer etnografía, que incluyeron además trabajo como vendedora, en este caso, en la calle, y además hacer análisis cuantitativo de encuestas ya existentes y de datos administrativos, es harto trabajo, y yo creo que es más difícil aún incluso combinarlo para que quede de manera coherente. O sea, lo digo yo porque a mí también a veces me cuesta, yo a veces también tengo trabajo más como cualitativo, histórico, y lo intento combinar con datos cuantitativos, que es lo que generalmente hago. Y a veces cuando mando artículos a revistas, a journals, me dicen, quédate con uno u otro, pero no los dos. Cuesta, porque al final uno intenta hacerlo, digamos, de manera más ambiciosa, y a veces juega en contra. En este caso yo creo que no juega en contra, o sea, al contrario, juega muy bien, porque cada capítulo va reforzando el argumento que se resume en el capítulo 1 y especialmente en el capítulo 2, donde se hace como el modelo, y eso también lo agradezco mucho. Y de hecho creo, tal como Francisca me parece que lo señaló, creo que este es un muy buen ejemplo de libro para un estudiante de doctorado, creo yo, en ciencias sociales, porque muestra muy bien cómo las decisiones que uno va tomando tienen consecuencias en el análisis empírico, y al mismo tiempo muestra que es posible combinar diferentes metodologías de manera virtuosa y digamos de manera que quede coherente y que sirva para reforzar el argumento que se quiere hacer. Bueno, eso me gustó mucho y quedé muy sorprendido, y felicitaciones por eso, te lo digo así abiertamente, me gustó. Respecto a los temas más analíticos, hay un par de preguntas que me surgieron y que me gustaría compartir para poder, digamos, conversar. Lo primero es que el foco que tú pones en los como actores estatales, como los officials, me parece muy bueno y quedó claramente, digamos, identificado por qué a ti te interesa hacer ese argumento. Ahora, cuando yo leía el texto, me quedé con la impresión que, o sea, es lo que, digamos, es la impresión con la que yo me quedé, que esos actores que tú describes tendían a ser monolíticos, o al menos en el texto se veían como monolíticos, es decir, actores que tienen ciertos intereses y que cuando se cumplen una serie de requisitos, ellos van a decidir si apoyan o no apoyan la organización de los trabajadores y las trabajadoras informales. Mi pregunta, y me gustaría que tú nos contaras, ¿es tan así? O sea, ¿esos actores son tan monolíticos o tienen intereses divergentes entre ellos? Por ejemplo, ¿no será tal vez que ciertos actores, en el caso que tú mencionas acá en Bolivia, están más interesados en organizar a los trabajadores y las trabajadoras informales, incluso por motivos ideológicos que vayan más allá de su necesidad de avanzar en sus carreras políticas? O sea, pueden haber argumentos o motivaciones que no sean puramente instrumentales, que expliquen por qué en La Paz, por ejemplo, había más interés en organizar a los trabajadores informales que en Sao Paulo. Creo yo que eso tal vez puede ser importante, porque me gustaría también, bueno, esto es una pregunta, no sé, ¿en qué periodo de tiempo tú tomaste estos datos? Porque me parece que tal vez eso puede explicar, en parte tal vez, por qué el interés en un país fue más fuerte que en otro país. Entonces tal vez hay algo asociado, no sé, a que en La Paz probablemente existía fuerte presencia de el MAS o de, digamos, de un movimiento de tipo, digamos, populista en el sentido norteamericano, que tenía énfasis
efectivo en movilizar a los sectores populares, por razones instrumentales o ideológicas, o ambas, pero que tenía, digamos, ese interés. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan monolíticos son esos actores estatales? ¿Tú notaste diferencias internas que creas que vale la pena como destacar y que permitan entender de mejor o de manera más sutil el resultado que tú observaste, que es la ausencia o presencia de organización de trabajadores informales? Eso por un lado. Por otro lado, tú en el capítulo 1 citaste un par de veces el libro, hiciste la comparación con el libro de Ben Ross Schneider de Organización Empresarial, y tú dices que en el fondo el argumento de Schneider es parecido al tuyo, porque lo que él plantea es que la organización empresarial es persistente y tiene más éxito cuando hay actores estatales que están interesados en fomentar la organización de los empresarios. Me gustó mucho esa comparación porque en el fondo pone en el centro al Estado en actores que son polares, o sea, por un lado empresarios que en última instancia tienen que dialogar con el Estado, pero no dependen del poder del Estado, y por otro lado trabajadores informales que, según lo que hemos comentado acá, tienden a ser vistos como, digamos, el sector más precario de la clase trabajadora. Mi pregunta es la siguiente. Según el argumento de Schneider del libro, a veces los actores estatales fomentan la organización empresarial no de manera directa, sino que de manera indirecta, básicamente generando amenazas al sector empresarial que se traducen en última instancia en un fortalecimiento de la organización empresarial. El argumento que da Schneider en su capítulo sobre Chile es la Unidad Popular. O sea, Allende no tenía interés, digamos, ideológico por organizar al empresariado, pero sus acciones terminaron fortaleciendo la organización empresarial. Mi pregunta es, ¿una lógica similar podría ocurrir para el caso de los trabajadores informales? O sea, que existan actores estatales que fomenten la organización de ese sector, no directamente, sino que a través de otros mecanismos que sean indirectos. Tú planteas que hay un mecanismo que claramente no podría explicarlo, que es la represión. A veces, cuando no hay interés en organizarlo, los actores estatales pueden reprimir simplemente a los trabajadores informales. Pero tú conoces algún caso en lo que tú estudiaste, o tal vez en otra parte del mundo, donde existan otros mecanismos, digamos, indirectos de promoción de la organización de los trabajadores y las trabajadoras informales. Eso. Bueno, y por último, un comentario general. Yo creo que este libro, como dije recién, sería muy rico para recomendarlo para estudiantes de doctorado. Me gustaría mucho ver una traducción del libro al español, porque lamentablemente acá los libros que son en inglés tienen menor recepción, y creo yo que este libro tendría una muy buena recepción, no solo en Chile, sino que en otros países como Argentina. Acá tenemos un colega argentino, Rodolfo, que acaba de llegar, de hecho, hoy día acá a Santiago, va a estar presentando mañana, pasó el dato, de la Universidad de Chile, a las 10 de la mañana. Y él ha estudiado también la organización del sector informal, y yo creo que a Rodolfo o a su grupo de investigación, un libro como este también le generaría mucho diálogo y mucho debate. Entonces me gustaría mucho ver una traducción, digamos, al español, pensando que hay gente en el continente que disfruta mucho este tipo de investigaciones, y que las traducciones ayudan de alguna manera a superar la barrera lingüística, por ejemplo, para recomendarlo en cursos de pregrado o posgrado. Eso. Bueno, muchas gracias por la invitación y disfruté mucho el libro, así que felicitaciones. Damos por finalizada esta actividad, pero muchísimas gracias, Cala, por venir, por todas las actividades de esta semana. Muchísimas gracias también de nuevo a Pablo y a Francisca, y también a Sofía por ayudar a organizar este evento, y también vamos a tener esto grabado para poder compartirlo más adelante. Eso. Súper. Muchas gracias, Cala.